Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? Normalmente la gente se fue por 20 años equivocando al elegir los consejeros y los delegados de la cooperativa eléctrica. Así que vamos a probar con algo totalmente distinto esta vez. Animan a probar con algo que es una mezcla de tres personajes que conviven en uno, un discurso, que tienen un objetivo para llevarlo adelante. Pero como la constante es la claridad en forma regular de hacer las cosas, esta campaña la diseñamos totalmente al revés. Cuando decimos vamos a hacer A, hacemos B. ¿Les suena? Por supuesto que sí. Vamos a ver si pueden conjugar una oferta como la que con Trump le estamos haciendo, la que esta vez, si se animan, si son aventureros, tienen coraje, producen el cambio, aunque más no sea por curiosidad y saber qué puede pasar. Peor que lo que fue hasta ahora, seguramente van a decir puede ir. Probemos entonces con este personaje que es Donald Alessandro Trump. Bueno, hola amigos, quiero decirles a todos los que me siguen en Facebook, en Twitter, en el blog, que el lector en las redes sociales es el animal más estúpido que hay. Un animal que necesita saber que no todo lo que se ve en una pantalla, no todo lo que se lee en una pantalla y no todo lo que se escucha en una pantalla es santa palabra y es realidad. Les habla un muñequito que tiene el cuerpo de una persona, la cabeza deformada de otro y un escenario en tercer plano. Todo copiado y pegado. Y a partir de ahí, entonces, si tuviera que hacer de los 2 años desde que comencé con este juego de comunicaciones, en comunicación política, un resumen de qué pide la gente que sigue esta imaginaria novela borgiana, hipertextual, sincrónica y por afinidad temática, que haga una declaración de identidad de quién soy. ¿Quién sos? Usás ese avatar. ¿Qué avatar? La cara mía, el cuerpo de fulanito y el traje de menganito. Pero es oportuno que en algún momento, y dentro del mismo proceso de simulación hipertextual, borgiana, les diga que soy un santacruceño, sanjulianense, peronista, pero peronista del movimiento, no del partido. El peronismo es un sentimiento, no lo podés cosificar en una escribanía con una ficha de afiliación, de representación a un tipo que tiene la plata para pagarle al escribano y decir que sos un peronero. Soy hincha de Boca, pero no necesariamente anti-River, anti-Racing, anti-Independiente ni anti-Rosario Central. Boca es lo más grande que hay, no tiene antes. En general, son las gallinas las que se enojan con nosotros, son los de Racing los que putean a los de Boca y son los de Independiente los que quieren que pierda la Copa. Pero bueno, peronista, boquense, hostelito, un poco anarquista, lo heredé de mi abuelo Sergio, que vino de la Rioja española, repunpuñando. No tenía Dios, no tenía Estado, no tenía nada, ni lo quería. Y soy un poco altanero, como mi abuelo Ramiro. De mi viejo heredé ser un soñador y un sobornable. Y de mi vieja, tener los pies siempre en la tierra. Mezcla rara si se quiere. Por eso el muñeco, por eso el copy-paste. Por eso la cara dice una cosa y el traje y la corbata dice otra. Pero es lo que consume el electorado argentino. Una ambigüedad entre lo que se dice y se hace, entre lo que se promete y se realiza, cualidades y condiciones. Les tengo que decir que me encanta lo que hago porque no es trabajo. Pero a partir de que alguien me pague para decir lo que quiere que diga, ya no sé si me va a gustar tanto. Soy
anti-mega minero, pero soy pro minero, porque en San Julián he tenido amigos que explotaban minería con responsabilidad, y porque la minería es una cosa y la mega minería es otra. La mega minería es la mayor cantidad al menor plazo, no son emprendedores mineros, son inversores de bolsa, extranjeros que les importa un bledo, San Julián, Gancán o Rodeo San Juan. Si nos ponemos de acuerdo en estas cosas, seguramente nos vamos a seguir peleando todo el tiempo, porque a mí me encanta la brecha y la alimento. Me levanto con una pala y le hago un poquito más de profundidad todos los días. Yo creo que del debate surge la democracia, y del debate encendido puede ser que se caiga la corrupción alguna vez. También el tabaco es malo, malo para la salud, bueno para compañeros, así que me gusta fumar y fumo. Cada vez en menos lugares, pero fumo. No toda la música, como dije antes, pero especialmente me gusta escuchar la de los 70, la de los 80, cosa que pasa. Me gustó los temas de esa época y siempre que puedo me da un para escuchar un poquito. Aunque hay muy buenos temas modernos también, lo voy a citar. Y hay un culto de la bombilla y la yerba, una pavita de agua bien caliente, una buena cebadita de mate como Agustín, como arranque de toda la mañana. No pertenezco a la era de internet, llegué colgado de la generación del internet, pero me encanta explorar Twitter, Facebook y los blogs, Instagram, Zipintasín, y voy tratando de llenar todos los espacios que dijeron que había que llenar en la vida. Me casé, tuve hijos, planté árboles, cuantos, y no escribí ningún libro, pero bastante en Twitter, en Facebook y en el blog. Así que lo he todo realizado. No voy a decir que me gusta lo que está pasando con la política, con los políticos especialmente. Me apasiona encontrarle la vuelta a la toma de su comportamiento. Me entretengo con eso. A los demás. Finalmente, viste, a los que no se dieron cuenta de lo que estoy diciendo, hay tres tipos en uno. Sí, tres. El 1, el 2 y el 3. ¿Cómo quiere que lo explique? Fenomenal, vieja, fenomenal. Los personajes se escriben, se imaginan y se redistribuyen. Y vos percibís un montón de pulsaciones eléctricas que tengan una imagen de lo que nosotros queremos que vos veas. Yo me jubilé de publicista, así que la jubilación me la pagué mintiendo por plata. Meta a mentir, que esta heladera blanca es la mejor que hay, que esta cocina sola. Así se hace también la política, así se construye también la política hoy, y la verdad, los políticos son los que mejor se jubilan. ¿Te diste cuenta? Averigua cuál de los tres personajes es el que te está hablando ahora. Un televisor, un coche, una cerveza, un bar, un supermercado, un libro, su marca. La publicidad te ayuda. Anúnciase en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.